Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Casa de América. Esta tarde con motivo de esta nueva sesión del ciclo Miradas Cruzadas, Arquitectura Iberoamericana, en la que tendremos como invitados especiales a los arquitectos Sebastián Irarrázaval, chileno, y Carlos Baztán, español. Ellos conversarán esta tarde aquí con nosotros para ofrecernos fundamentalmente una visión muy particular, en este caso de nuestro invitado chileno, sobre sus proyectos arquitectónicos, acompañado de Carlos Baztán. Quería igualmente dar una especial bienvenida y agradecimiento al programa PICE de Acción Cultural Española, a su director Jorge Sobredo de Programación, por el apoyo, por la ayuda que nos han prestado desde hace ya algunas sesiones. Tuvimos ocasión de contar con ellos para la sesión del Atelier Morales el mes pasado y, por supuesto, a la Fundación PECSA en la figura de su presidente, Iñaki Aracil, aquí presente. Gracias de verdad por el apoyo que habéis prestado a este ciclo desde su inicio. Como saben, este ciclo, que celebra su 10ª sesión, Arquitectura Iberoamericana, Miradas Cruzadas, pretende fundamentalmente dar a conocer el trabajo, la labor y la figura de arquitectos latinoamericanos en España y así favorecer el intercambio de experiencias y el diálogo sobre el estado de la arquitectura en ambos lados del Atlántico. Una mirada que, en definitiva, contribuye a reflexionar y, por qué no, también a crear una identidad iberoamericana a partir de las propuestas arquitectónicas de los últimos años. Con la incorporación precisamente del programa PICE, al que me refería anteriormente, en su modalidad de ayuda a visitantes, esta idea se hace aún más coherente, dado que se fomenta el intercambio de conocimiento, el contacto entre profesionales, que fluye, haciendo posible, en definitiva, que las miradas se crucen en lo creativo, en lo conceptual y en lo operativo. Por Miradas Cruzadas, durante estos últimos meses han pasado arquitectos latinoamericanos de gran renombre y prestigio internacional, como es el caso de Tatiana Bilbao, arquitecta mexicana, Giancarlo Massanti, arquitecto colombiano, Héctor Loli Rizo Patrón, peruano, Santiago Espinoza Carvajal, del Ecuador, Mateus Conqueseco Ferreira, brasileño, Carlos Jiménez, de Costa Rica, o Álvaro Puntoni, Ángela García Paredes e Ignacio Pedrosa, estos tres últimos comisarios de la Bienal Iberoamericana de Sao Paulo. Esta noche, como saben ustedes, tenemos a estos dos invitados. Me gustaría sencillamente dar algunas pinceladas sobre su trayectoria profesional antes de pasarle la palabra. Sebastián Irarrázaval nace en Chile en el año 67, recibe el grado de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile en el año 1991. En el 93 recibe una beca del gobierno británico para estudios de posgrado en urbanismo en la Architectural Association de Londres. En el año 99 recibe el premio de la AOA, Asociación de Oficinas de Arquitectura de Chile, al arquitecto joven más destacado. Ha sido profesor invitado en diversas universidades, entre ellas el MIT de Boston, el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia. Sus obras han sido expuestas en diversas muestras, como la UIA de Barcelona, la del Colegio de Arquitectos de Cataluña, la GSD de Harvard y las Bienales de Arquitectura de Santiago, Iberoamericana, Rotterdam, Shenzhen y Hong Kong, y en la Trienal de Milán. En 3 ocasiones ha sido parte de la muestra oficial de Chile en la Bienal de Venecia. Sus trabajos han sido publicados en revistas especializadas de gran prestigio y en 2007 Irarrázaval es destacado en Wallpaper como uno de los 101 estudios de arquitectura más interesantes del mundo. En 2008 es premiado en la Bienal de Arquitectura de Chile y en 2012 recibe el premio de la Bienal de Urbanismo y Arquitectura de Shenzhen y Hong Kong. En el año 2014 recibe a su vez el premio WAVE del Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia y expone en la Trienal de Milán un modelo de ciudad para África. En el presente año ha recibido, entre otros, el premio de honor del Good Design and Building Awards de la AZ Awards of Merit y ha sido finalista en el RIBA International Prize por la Biblioteca Municipal de Constitución. Insisto, que es un breve repaso de su biografía. En cuanto a Carlos Baztán, Madrid, 1948, él es arquitecto por la ESTASM de la Universidad Politécnica de Madrid. En el año 74 se gradúa. Entre 2013 y 2014 fue coordinador general de las Bienales de Arquitectura de España.
Entre los años 81 y 2012 trabajó de manera ininterrumpida en las 3 administraciones españolas en puestos de alta responsabilidad en la gestión cultural, esto es, en el campo de la rehabilitación, de la restauración del patrimonio histórico y en el de la creación y renovación de infraestructuras culturales. Fue asesor del hoy llamado Instituto de Patrimonio Cultural de España, IPCE. Ha gestionado más de 100 proyectos de infraestructuras culturales en edificios y ámbitos históricos, entre ellos el Museo de Arte Romano de Mérida, de Altamira, de Zamora, de Bellas Artes de La Coruña, la Biblioteca y el Archivo Regional de Madrid, el Teatro Valle Inclán o Matadero Madrid, que han recibido diversos premios nacionales e internacionales. Por tanto, tenemos a 2 invitados de lujo y estoy convencido de que disfrutaremos, como en anteriores sesiones, de estas miradas cruzadas sobre arquitectura iberoamericana, así que les dejo con nuestros invitados. Muchas gracias y que disfruten. ¿Se oye? Sí, ¿no? ¿Se oye bien? Sí, perfecto. Muchas gracias, muy bien. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por invitarme, por estar acá. Estoy muy contento, he descubierto viejos amigos que han venido, así que le agradezco también la gentileza de estar acá. Voy a hacer una presentación que está organizada de la siguiente manera. Voy a primero hacer una introducción donde voy a explicar cuáles son los principios que rigen mi trabajo, qué cosas me interesan, cómo trato de construir una obra con una cierta continuidad. Y eso diríamos que es 1/3 de la presentación. Y luego voy a mostrar proyectos más recientes y otros no tan recientes que me parece que ilustran bien, digamos, esos aspectos y que pueden dar un panorama también de lo que puede ser hoy día la arquitectura chilena. Pido disculpas de antemano si puedo ser a lo mejor un poco árido, tengo esa deformación de que hago clases, eso no debería ser razón para ser árido, pero sé que hay algunos de ustedes que no todos son arquitectos y voy a hablar de cosas que a lo mejor pueden, al principio sobre todo, a lo mejor ser demasiado específicas. Trataré de explicarla de la manera más simple y si no se entiende, creo que cuando ya veamos los proyectos, creo que eso quedará mucho más claro. Le llamé a esta conferencia traducción de modelo y modelo traducción porque creo que es como, diríamos, lo que los reúne y esta es una manera de abordar el proyecto que está relacionado con un ejercicio que siempre hacemos los arquitectos que tiene que ver con trasladar cosas de un sitio a otro. Desde instrucciones para hacer una obra, los arquitectos nunca trabajan, diríamos, solo hasta el final con la cosa misma, que es la diferencia con un artista que puede trabajar con una pintura, con una escultura. Los arquitectos siempre trabajamos mediados, incluso diríamos los planos obviamente no son la obra, sino que son instrucciones, notaciones para poder hacer posteriormente esa obra. De igual modo trabajamos muchas veces con referentes que los incorporamos, que llamamos muchas veces como inspiraciones, pero creo que si uno le llama propiamente ejercicios de traducción, creo que se puede como apoyar en la disciplina de la traducción, que hoy día diríamos los departamentos de letras, de una disciplina súper importante y que puede dar luces de cómo operar, que es una manera de producir, de generar creatividad, ¿no es cierto? Los procesos, diríamos, de traducción, necesariamente ante las dificultades de traducir una cosa, o sea, trasladar, diríamos, desde la orilla de un lenguaje a la orilla de otro lenguaje, eso genera una serie de dificultades, de imposibilidades que implican una cierta creatividad. Entonces, si bien es un método que permite el accidente, ¿no? Incorpora el accidente. Hay una serie de supuestos con los cuales yo trabajo, que es esto que ya mencionaba, que la creatividad surge de un método que incorpora entonces esos accidentes. Para mí el proyecto es una herramienta de investigación y por lo tanto es muy importante construir no solo obras singulares, sino que las obras que uno va haciendo en la oficina tengan continuidad entre ellas, porque eso permite que la investigación que uno hace sobre ciertos temas alcance ciertos grados de profundidad y también que uno pueda corregir las cosas que hizo mal y aprender de las cosas que hizo bien. Entonces van a haber proyectos que son similares entre sí y eso es resultado de una voluntad más que como una incapacidad de hacerlo distinto. Y lo otro que es fundamental para mí, que la arquitectura, una vez que resuelve todos los aspectos, diríamos, prácticos de la vida cotidiana, que se hace cargo de los problemas sociales
y esto es una de las cosas que se tiende como por lo menos los discursos que tratan de patar, como sacar el aspecto, digamos, de decir, no, la arquitectura no es una obra de arte porque se preocupa de otras cosas. Yo creo que el preocuparse de los temas, diríamos, sociales, no necesariamente significa que uno tenga que renunciar al hecho de que una obra de arquitectura es una obra de arte, que por lo tanto trabaja, no solo tiene un aspecto instrumental, sino que tiene un aspecto trascendental, y eso tiene que ver con cargar de significado esa obra. Cargar de significado una obra conlleva ciertos, diríamos, dilemas, ¿no? Porque cuando uno carga de significado algo tiene que distinguir, separar, jerarquizar, orientar, etc. Pero al mismo tiempo tiene que conectar las partes. Lo mismo que ocurre en una poesía, ¿no es cierto? Uno genera diferencias y después hay una serie de estrategias para que, por ejemplo, en una de arte, para que haya unas ciertas reglas que garantizan, digamos, una coherencia. Y esos problemas son problemas que van a aparecer y que se los voy a ilustrar después en los proyectos. Las condiciones que un proyecto de arquitectura para mí deben tener es que se valide de su propio discurso. Hoy día los discursos externos antiguamente eran los que validaban las cosas. Hoy día uno tiene que tener un propio discurso que valide la obra. Para mí es muy importante que tenga coherencia interna, o sea, que las partes estén integradas y que tenga coherencia externa. Coherencia externa significa que el proyecto tiene que quedar enraizado y que establezca unas solidaridades con los contextos, digamos, culturales o físicos donde se instala. Entonces, como decía, lo que conlleva, diríamos, esta idea de entender el proyecto como una herramienta de investigación es la idea de reescritura. O sea, que aquí están viendo tres proyectos que parecieran ser los mismos, pero son tres proyectos diferentes, pero que comparten entonces esa singularidad, diríamos, esas similitudes, ¿no es cierto?, que a mí me permiten ir perfeccionando y mejorando las cosas. Bueno, como decía, una herramienta para poder llegar al proyecto, que es lo más difícil cuando uno se encuentra con la hoja en blanco, como le ocurrirá a cualquier persona que está inmersa en un proceso creativo, está la traducción de por medio, ¿no? La idea de traducir una cosa, de integrar, porque la traducción permite, diríamos, no solo partir, si se quiere, como de una cierta base, pero también la traducción permite, por ejemplo, hacer que las cosas sobrevivan. O sea, si uno piensa, si no hubiese una traducción de la Ilíada, hoy día no la podríamos leer. O sea, hay la traducción, y eso también ocurre en la arquitectura, que no, diríamos que las cosas que son, diríamos, como cosas que ha logrado la disciplina, en la medida que se van traduciendo y reincorporando, reinterpretando, tienen esa capacidad de sobrevivir, y por otro lado, los ejercicios de traducción permiten inseminar los proyectos, o sea, cargarlos de cosas nuevas, ¿no es cierto? Como decía, dentro de la gente que habla, o sea, la típica metáfora o simbolismo de la traducción es la idea de transporte, que en el inglés es mucho más evidente. Dice translate, ¿no es cierto? Translate, trasladar, están asociados. Entonces la idea, cuando la gente que es especialista en esta materia habla de traducción, habla entonces de transportar de una orilla a otra, sea una orilla del lenguaje, o sea, de la orilla de una disciplina, de un arte a otro arte. Cuando se traslada, no sé, una novela al cine, se está pasando de un lenguaje a otro, y eso tiene un montón de complicaciones. Y lo importante es saber qué es lo que uno traslada, o sea, qué transporte. Lo más importante de transportar es el sentido, ¿no? Más que otra cosa. Yo sé que todavía suena un poco misterioso, pero ya va a ir quedando un poco claro. Hay ejemplos como paradigmáticos dentro de la arquitectura de estos ejercicios de traducción, y que son fabulosos. Si uno conoce el que está en Mantua y conoce esta iglesia de León Battista Alberti, es fantástico que uno reconoce que la pintura perspectiva fue anterior a la arquitectura perspectiva. Y eso es evidente. Cuando se construye la nave de esa iglesia, se toman todas las decisiones para que eso se asemeje, diríamos, a los cuadros perspectivos. Por lo tanto, desaparecen las naves laterales, el cielo cuadriculado, ¿no es cierto? Y uno reconoce la pintura, pero antes de la arquitectura estuvo la pintura. Entonces hay un ejercicio evidente de traslado. Otro que es también bien no tan conocido, claro, es este, que es la primera iglesia gótica, nace con una traducción de un texto literario que era del presbítero Dionisio, y si uno la mira en detalle, no quiero entrar tanto en detalle, pero una serie de decisiones que incluso tienen que ver con la estructura, es diríamos, la traducción de ese texto literario. Por ejemplo, que a medida que uno se acerca al centro de la luz, aparece la ligereza, la levedad, y si uno ve en detalle las estructuras, por ejemplo, que avanzando de la izquierda de usted a la derecha, uno puede ir viendo ese adelgazamiento que originalmente, y es evidente, que tiene relación con un texto literario.
Y el otro, un caso más, este ya es mucho más conocido por todos ustedes que son arquitectos, el caso de Louis Kahn. Louis Kahn es uno de los arquitectos contemporáneos, no sé si, bueno, más importante, y el ejercicio de traducción que él hace y que da pie a una nueva concepción de cómo uno organiza el programa, o sea, las partes del proyecto y la fisonomía, tiene que ver con la traducción y con la imposibilidad de traducir las fortalezas, lo que está arriba son las fortalezas escocesas a un proyecto. Su primer problema, él quiso hacer una casa, una famosa casa, que quiso trasladar eso porque se vio con la imposibilidad que o sea, hoy es imposible construir esa masa que está en negro ahí. Entonces, sacó toda la masa y se quedó con algo parecido a lo que está abajo, y ya son proyectos más finales. ¿Ah? Y él inventó todo un sistema que es ordenar, diríamos, el programa, las partes del programa en términos de los espacios servidos y servidores. Y eso nace de esa traducción y la imposibilidad de traducir eso. Bueno, lo que yo le voy a mostrar es menos, no está al nivel de Louis Kahn, pero es cierto intento. Bueno, una vez que uno trabaja, tenemos con esta idea de traducciones y que por lo tanto, y cuando uno crea o trata de construir algo que tenga sentido y significación, se encuentra con el problema que las cosas hay que juntarlas, ¿no? Hay que conectar las cosas, y para eso en la poesía existen las rimas, existe el paralelismo en los versos, diríamos, en los rezos, ¿no? Que son maneras de conectar las partes. Y las maneras que yo utilizo, hay muchísimas maneras de construir coherencia interna, o sea, de conectar las cosas. Están los sistemas de circulación, que es una manera de hilar de las partes. La relación con el suelo, o sea, cómo los edificios se relacionan con el suelo, qué conversación, y eso es una manera también de enraizarse en los proyectos, por lo tanto construir esa coherencia externa que mencionaba. Y el otro, el método constructivo. Si uno conoce y logra administrar el método constructivo, también puede producir esta coherencia interna. Entonces vamos a ver proyectos de distinta naturaleza, estructuras metálicas, modulares. Y yo he tenido la oportunidad la desgracia, cuando no he tenido trabajo, que he construido yo las cosas. Voy a mostrar algunas de estas cosas que yo he construido y que me han permitido descubrir, diríamos, los potenciales entonces de conocer esos métodos constructivos. Ahora voy a enumerar estas tres, maneras de construir coherencia, y después voy a ya entrar a los proyectos, a ilustrarlo ya con proyectos más en detalle. Entonces, solo ejemplos de distintas maneras de ordenar la circulación, desde Palladio, Mies van der Rohe, Le Corbusier, con la idea de promenade y la construcción de un montaje. Y por cierto, bueno, ya esto es más difícil de explicar y más largo, pero también estas maneras de organizar reflejan también unas cosmologías y unas maneras de entender el mundo, porque, claro, si uno va a ver el proyecto de Mies van der Rohe al medio, es la incorporación de toda la tradición, diríamos, japonesa, y toda esa vertiente, esa manera de entender la relación entre interior y exterior que tiene que ver con la simultaneidad de las cosas. Le Corbusier tiene más que ver con la idea de montaje, y eso viene, ya más largo, pero viene de la poesía china, toda esa idea de montaje. Bueno, yo creo que el sistema de circulación, como decía, es fundamental y es como el alma del proyecto, lo que conecta las partes, y aquí lo que hay es la reducción a vectores de una serie de proyectos que he construido, y algunos voy a mostrar así como brevemente. Hay proyectos donde esta idea de la circulación es mucho más fuerte que en otros. En este caso, por ejemplo, la circulación, que es una casa que se entra por arriba, es la que esculpe el proyecto y hace legible esa manera de moverse en el interior y el exterior. O esta otra, una casa para el 8 al cubo, de nuevo, donde la circulación es pregnante en la fisonomía. O en esta, que es la casa Pedro Lira, donde los sistemas de circulación no solo conectan las partes, sino que en sí mismos tienen tal potencia que son capaces de habitar el espacio, de tensionarlo. Entonces los elementos aparecen con una fuerza. O en este otro, que es el Hotel Índigo, que me encargó Ana Ibáñez, que está aquí hace mucho tiempo, que fue un proyecto fabuloso, una experiencia fantástica en el extremo sur de Chile, que es un hotel que uno lo puede explicar como una circulación donde uno va desde el nivel 0 al nivel 6 a través de un sistema de movimiento, de plataformas que permiten la circulación, de forma tal que uno no se da mucha cuenta cuando ha llegado al 6º piso, y eso tiene que ver con la variación, con los cambios de sistemas de circulación. Como pueden ver, hay donde van esos niñitos, ¿no? Es una escalera, después más arriba eso es una rampa, y después, al igual que en esa casa que mostré, la Casa Lira, los sistemas de circulación son como objetos que están en el espacio, que lo tensionan y no solo permiten moverse, sino que tienen por sí mismos entonces presencia en ese lugar. Entonces aquí uno llega al último piso donde está el espacio. Segundo, la relación con el suelo. Por eso pongo un poco estas casas de catálogo. Yo he hecho muchas cosas que estarían como en esa línea, como en la línea del catálogo, de lo modular, de lo repetitivo. Y
diríamos que el problema acá es cómo estas cosas se enraizan y el tipo de relación que establece la arquitectura con esa primera decisión de cómo uno se pone en el suelo. Dos proyectos que uno podría decir son iguales, que es la casa Farnsworth de Mies van der Rohe y la casa Cristal de Philip Johnson, son, si uno lo mira en detalle, absolutamente distintos. Uno está a 1,60 m sobre el suelo, se establece una manera de estar, que uno podría decir que es una manera más clásica de estar sobre un podio, y la otra a ras de suelo. En el caso de Mies, el hecho de estar levitando implica una serie de decisiones respecto a cómo se ponen los pilares en la esquina, por ejemplo, que son muy distintos. En la casa Farnsworth que me tocó visitar, es evidente esa levitación de la casa, ¿no? Los pilares no están así, como en la casa de Philip Johnson, sino están puestos de esta manera, de manera que uno desde abajo no ve cómo se conectan las partes están como desarmándose. Entonces una decisión, claro, que un arquitecto del nivel de Mies van der Rohe puede llevar a la máxima plenitud, ¿no es cierto? Y después existen ciertas paradojas en el arte clásico, el podio, que eso que es lo que separa lo que es arte de lo que no es arte. En el caso de la arquitectura, los podios, por lo menos como yo lo veo, a mí el aspecto que me interesa, los podios, que son los que conectan cosas que son de orden, diríamos, genérico y lo enraizan. Esta es una imagen de Valparaíso, un fotógrafo de la Magnum que se llama Sergio Larraín. Y Valparaíso está construido, si bien es como lo que uno llevaría a un turista chileno a conocer, un lugar muy pintoresco chileno, todo lo que está por sobre esos podios son casas de catálogo que vienen de la época victoriana. Todo el gran esplendor victoriano fue muy fecundo aquí en Valparaíso. Entonces es un muy buen ejemplo de cómo esto que es de orden genérico se puede enraizar a través de un suelo. Dentro de las primeras como experimentación al respecto está esta bienal que hice hace muchos años, donde trabajé con estos contenedores que va a dar pie a muchos de los proyectos que he hecho después, sobre base de repeticiones. Pero aquí lo que me parece importante subrayar es el hecho de que el podio estaba, y estas cosas se ponen entonces sobre el podio, una exposición que contiene 48 contenedores puestos en 4 pisos. Y después estas otras casas, que son casas más parecidas a las de esa imagen, que venían cayendo como del cielo, una casa que está hecha sin lugar. Primero nos encargaron la casa y después me dijeron, bueno, después vamos a encontrar el lugar. Y en ese sentido es una experiencia interesante porque después se ubica en el terreno, como que uno ubica una cámara fotográfica y el hecho que sea blanca, que esté sobre el piloto de fondo, acentúa esa diríamos, como desvinculación originaria con el suelo. Una casa que está forrada en plástico y los interiores que se tocan están en madera. O esta otra, nuevamente, es una casa hecha para estar en muchos lugares, es una casa enraizada en su origen, que se vendía en un showroom, entonces podría ser vendida tantas veces como clientes hubieran, solo tuvimos uno, pero estaba pensada de manera tal que la base, donde está ese niñito, es un podio que puede crecer en el ancho y ajustarse a distintos terrenos, y los arriba entonces corresponden a, diríamos, este aspecto más genérico. O este otro, un hotel no construido, en mimbre, es una utopía, probablemente nunca lo hubiéramos construido. O esta otra, que es una casa hecha con contenedores, donde el enraizamiento de estos genéricos tiene que ver también con el apoyo de ese podio, por un lado, y con la deformación de los extremos, ¿no? Algo que es genérico, con pequeñas deformaciones se comienza a enraizar. O esta otra que mostré en esta idea como de reescritura, que nuevamente hay en este caso un sistema de muros, que es la que soportan y que está en la línea. Este proyecto nunca se construyó, pero después construí una en China, que lo voy a mostrar al final, que trabaja sobre los mismos principios, que es como la reescritura de esto, ¿no? Bueno, o la escuela de diseño, que nuevamente tiene tenemos un cuerpo superior genérico que se soporta sobre este basamento que es de la misma naturaleza y materialidad del resto de las obras nuevas que se han hecho en el campus de la Universidad Católica donde yo enseño. O esta otra que se ajusta, que se deforma para ajustarse el terreno, que apenas es visible del exterior y que se fragmenta, que es esta, una casa hecha con contenedores. O esta otra que es una casa en madera, la voy a mostrar ya más en detalle, donde nuevamente hay, diríamos, un maridaje, un matrimonio en ciertos aspectos con el suelo y en otros unas separaciones. Bien, y el tercer punto, antes de entrar ya a mostrar los proyectos en detalle, tiene que ver con el método constructivo y la constatación de un hecho, que en países, por lo menos como los nuestros, uno vive con una doble condición, que por un lado aún existen la capacidad de construir de manera artesanal, que uno podría llamar medieval, y otro mucho más industrializado. Entonces, lo que yo he tratado de hacer en algunos proyectos es tratar de juntar esas dos cosas, no renunciar
a uno en pos del otro, sino que tratar de juntar diríamos, las ventajas de los dos sistemas. Uno diría que el sistema artesanal tiene que ver nuevamente con el enraizamiento, con la posibilidad de que las obras, sobre todo las obras públicas, queden diríamos, apropiadas en su lugar, y eso asegura la supervivencia de esas obras, sobre todo en contextos donde no hay cero, muy poco cuidado. Entonces yo creo que ese es un aspecto muy relevante. Y esto no es mío, esto de los hermanos Campana, brasileros, ponen de manifiesto esa tensión que existe en países como Latinoamérica entre estas dos realidades, ¿no es cierto?, que coexisten y que ellos son muy inteligentes y lo hacen convivir, no quedan integrados. Mi experiencia constructiva partió haciendo un montaje, siendo alumno en la Bienal de Venecia, donde apareció el problema del transporte, y es una cosa que a mí se me quedó, digamos, impregnada como formación, y lo que eso implica en términos de los ahorros de energía, también de la repetición, que es algo que nace de un problema, diríamos, constructivo, pero que tiene unas potencialidades de otro orden, que tienen que ver más bien como condiciones de generar una cierta serenidad, que es lo que, no sé, explota la música serial de Terry Riley, Reich, etc. Y trabajar digamos, más con las expectativas, o sea, cumpliendo las expectativas más que con la sorpresa. Ejemplos de estas instalaciones o montajes. A propósito, ahí estamos haciendo justamente un montaje en Matadero, así que aprovecho de invitarlos. Esto se inaugura el jueves, y nuevamente tiene que ver como con estos aspectos. Y esta fue una primera obra donde aparece una obra muy, muy cargada de artesanía, que yo diría que en lugares como Santiago hoy día sería muy difícil hacerla por los costos involucrados, pero en otras partes del país, donde dice esa biblioteca, que voy a mostrar al final, es aún posible. Acá hay un video de esa. ¿Existe el audio? Quería mostrarle esto, que es la experiencia de construcción modular. Acá el podio está construido con estas piezas de autopistas, que son estas que se ven ahí. Todos estos contenedores hay que en el fondo habilitarlos, por lo tanto hay que revestirlos para generar las condiciones ambientales adecuadas, si no se cocina dentro. Pero es tan potente, diríamos, las figuras, ¿no es cierto?, que uno puede trabajar con distintos materiales sin que se pierda la coherencia, digamos, lo que llama esta coherencia interna. Entonces, ¿qué es lo que cuando uno ve las puertas, ¿no?, ve contenedores azules, rojos, etcétera, y son unitarios porque la fuerza de la forma y del hecho de la repetición garantiza entonces esa integridad o esa coherencia. Y eso está, como diríamos, enfatizado en este proyecto. Y otra cosa que descubrí haciendo eso es como el problema cuando uno junta dos cosas iguales, que uno muchas veces con este tipo de proyectos se tienden a juntar unas con otras. En el momento que uno las separa, ahí aparece un potencial de nuevo de conexión, por ejemplo, de visiones hacia el paisaje por un lado, y la posibilidad de, al abrir esto, que el proyecto empieza a ser como un sistema de dedos, donde, digamos, cada borde permite, y eso lo vamos a ver en muchos proyectos, que la luz entre y por lo tanto homogenice lumínicamente, y que al mismo tiempo permita, por ejemplo, ventilaciones cruzadas. Entonces son proyectos que no tienen aire acondicionado, y eso está básicamente permitido porque el perímetro está aumentado al máximo. En este caso, esta idea de dos materiales o dos colores distintos en el exterior también se enfatiza en el interior, de forma tal que uno es como la antecámara de lo otro, ¿no? Está este espacio donde está tira blanca y esta tira negra, y uno ve el jardín, que es lo que se ve a mano derecha, desde de lo blanco a través del negro, como quien mira a través de una máquina fotográfica. Se va entendiendo, ¿no? Sí. Son hartos temas. Dentro de los mismos principios, esta es una escuela, voy a mostrar pequeñas, pocas imágenes más, una escuela modular hecha para después de un terremoto muy grande que hubo en Chile, que también está trabajado con los mismos principios, o sea, con este intersticio, que en vez de, diríamos, como de tratar de borrar
la unión entre una cosa y la otra, lo que se hace es reforzarla para permitir, entonces aparecen oportunidades. Todos estos contenedores son muy bajos, entonces justamente en esas uniones es posible hacer espacios más altos, que este lugar respire, respire en el sentido metafórico, pero también en el sentido literal, porque permite que ahí suba el aire. O en esta otra casa, que es una casa ya mucho más compleja, donde los intersticios son lo que permiten las circulaciones y al mismo tiempo tener dos tipos de vistas o de relaciones con el paisaje. Una más encuadrada, que serían las puntas, y otra diríamos, entre espacios, que serían los intersticios. Aquí se pueden ver los dos en simultáneo, ¿no? Tenemos el espacio intersticial a mano izquierda y el espacio encuadrado de tipo cámara fotográfica a mano derecha. Y aquí nuevamente entonces están acentuados esos intersticios. Es una casa que construí yo en esos momentos de poco trabajo y que permitió entonces poder darse el tiempo de diseñar todos los elementos que ven a mano derecha, ¿no? Etcétera, ¿no? Las instalaciones. Fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Acá, que es la escuela de diseño, el tema, diríamos, de la repetición es algo que también que tiene razones económicas, pero al mismo tiempo genera un ritmo y diríamos, esta idea como de reiteración hipnótica que produce un estado sereno, que yo creo que es re importante hoy día, que la arquitectura pueda entregar una cierta serenidad. De nuevo, esto lo voy a mostrar más al final en detalle, que es la Biblioteca Constitución. De nuevo, si bien no es modular, la idea de repetición aparece como sistema de orden. O este es un pabellón para celebrar los 120 años de la Universidad Católica, donde aparece este sistema de reiteración. Esta es una sola imagen que tengo de ese proyecto de Ciudad para África, que está construido sobre los mismos principios, donde en este caso cada una de estas bandas son distintos barrios de la ciudad y donde los intersticios es la penetración del campo, de manera que ciudad y campo en este caso estén integradas. Bien, con eso termino la introducción y ahora voy a mostrar los proyectos. El primero que es de la Escuela de la Universidad Católica, la Escuela de Diseño, donde el problema, ya volviendo a esta idea de la traducción, es cómo trasladar lo pretérito, o sea, lo antiguo, para generar unas ciertas vibraciones o solidaridades entre diríamos, dos proyectos. ¿Qué proyecto? Este es el campo de la universidad, lo que se ve se ve ese edificio muy grande que no es parte del campo, y después hay una hacienda que es la que le da identidad, una hacienda colonial muy antigua, que le da la identidad al lugar. Y el edificio que tenía que construir, que fue fruto de un concurso, aspiraba entonces, si bien a trasladar como el sentido, obviamente no es lo igual, no es exactamente lo mismo, a trasladar el sentido y trasladar ciertas cosas fundamentales posibles de trasladar, como los tamaños. Entonces, lo que ven acá abajo, ese es el antiguo edificio, la hacienda, que tiene esos áreas rojas, que es la capilla, y un refectorio que se trasladan, diríamos, esos tamaños al proyecto, que es el que se ve a mano izquierda arriba. Entonces, esta es la casa con un sistema repetitivo de ventanas, pilar, y estos son estos espacios que después se trasladan, diríamos, sus tamaños exactos al proyecto nuevo. Esta es la capilla donde se hacen velorios, correcciones de taller, fiestas. El esquema es muy simple, este cubo con un patio interior y con una terraza superior. Y acá hay un video que lo explica muy bien. Estos videos lo hace un fotógrafo fantástico que se llama Cristóbal Palma, que de hecho tiene una muestra en Matadero, si quieren ir a ver, tiene de ocho arquitectos también. El esquema de organización es un sistema de peineta que tiene dos patios, este más ancho y uno más angosto. Este es el zócalo que mencionaba, ¿no es cierto?, que aparece en el interior, donde se apoya el resto del edificio. Todos los huesos, o sea, la estructura, es importante que fueran visibles, sobre todo en una escuela de arquitectura, que fueran, ¿cierto?, de un carácter pedagógico, por lo tanto los huesos están visibles en el interior, los esqueletos del edificio.
Tiene esta la terraza superior, que es cuando uno llega arriba, aparece como una suerte de premio que permite mirar la lejanía, cosa que no ocurre más abajo. Y todas estas ventanas están alineadas de manera que las vistas se atraviesen a lo largo del edificio y además corre el aire, tiene como esa doble razón. Una característica del trabajo que hace Palma es que son como imágenes muy quietas, que lo bonito que tiene es que permite como dar cuenta del tiempo, que es muy difícil dar cuenta en la fotografía, ¿no? Esos sistemas son las lucanas, que son sistemas prefabricados de alcantarillado. Después esa hacienda también tiene espacios muy pequeños, los cuales como umbrales que uno atraviesa, que están replicados también, de manera de producir contraste entonces entre las alturas. Es muy austero de materiales, igual que la casona. Está organizado también en base a eje acción. Después, algo que ocurre que es más difícil de traducir aquí, pero el espesor y digamos, la proporción entre el ancho de las ventanas y los interiores es muy parecido al otro, y por lo tanto el tipo de luz o de atmósfera que se genera en el interior es muy similar y tiene como este aspecto un poco monacal que tiene también el otro edificio. Si bien, claro, a primera vista no tiene nada que ver, lo que hay es por el traslado del sentido. Bueno, esta es una casa que fue una experiencia fantástica por todo lo que significó. Es una casa que está construida en China y trasladada a Chile. Suena raro, dice, ¿por qué alguien hace esto? ¿No? Atenta contra la huella de carbono de esa manera. Bueno, un cliente, o sea, una suerte de cliente, un tipo que tiene una fundación que se llama Endeavor, que se dedica en el fondo, apoyar los emprendimientos, una persona que es capaz de tomar riesgos y que le interesa todo lo que va a pasar en ese camino, en ese traslado, en este caso más bien un traslado literal, más que traslado de sentido, ¿no? Pasar de qué significa construir en China, hacer dibujos para que lo entiendan, etc. Fue una casa que cotizamos. Bueno, Chile tiene una economía abierta, dependemos de eso, el país está montado, diríamos, en esa lógica, para bien o para mal, está montado en esa lógica, entonces visto allá no es algo tan descabellado. A mí, lo que me interesa como exploración, de nuevo como investigación, es el hecho de cómo trabajar de manera modular, cómo producir variaciones en eso, y eso es algo que ocurre. Esto es una cosa que obviamente puse después, no lo tenía en mente cuando lo hizo, pero ahí tiene muchas cosas interesantes, en el sentido que la escritura china lo que tiene es que, claro, trabaja con un pincel, tiene la misma, diríamos, mayoritariamente cambian por supuesto, pero hay un mismo ancho y por lo tanto las variaciones que permiten la lectura, las diferencias, ocurren en los términos, ¿no? O sea, en el fondo es un mismo ancho y varía esto en los términos. Son pequeños movimientos que hacen la diferencia entre un ideograma y otro. Entonces, en este caso, que es una casa modular, ya no con contenedores, sino con un módulo de 3,60 metros, que es lo máximo que se puede trasladar, a lo menos en Chile, sin policía, sin escolta policial, es la que da el límite de esos módulos. Ahora, se podrán imaginar todo lo que significó hacer eso en China, porque China es gigante, entonces me han dicho, no, hasta 4 metros se puede. Cuando ya estamos a punto de trasladarlo, dicen, no, los peajes miden 3 metros. Entonces, bueno, mal habíamos hecho un contrato que ellos tenían que ponerlo en puerto, por lo tanto es un problema suyo. Vean cómo si tienen una grúa a un lado o al otro el viaje para trasladar estas cosas. Bueno, la experiencia fue súper interesante, conocer China, estar allá, etc. Entonces, es parecida a la Casa Oruga, que es la primera con contenedores, es similar, es como la reescritura, con una relación con el suelo distinta. Tiene esto una base de muros perpendiculares al terreno, a la pendiente del terreno, que construyen el primer nivel, que es una planta libre, abierta, muy diáfana, que permite mirar el mar que está a mano izquierda, y sobre ella se instalan estos sistemas, que en el fondo son 11 módulos de 3,60 metros de largo diferente y con
modificaciones, diríamos, en planta, como la pintura, y en el corte. Eso es como termina construido, vista superior. Aquí pueden ver un poco para que vean cómo funciona la planta de arriba. De nuevo aparecen los intersticios, entonces la posibilidad de meter aire y vista al interior, permitir también dos tipos de visiones o relaciones con el paisaje, una encuadrada y otra, diríamos, en estos espacios agrietados. Entonces esa es la planta superior. Sí, un cliente muy, ¿no? Un cliente que le va bien, su dueño de banco, etc. Pero claro, tenía como no se asustaba con todos los pormenores que se puedan imaginar aparecieron durante el camino, pero millones. Entonces ahí se puede ver la relación con el terreno, están estos muros perpendiculares que soportan un chasis metálico. Este es el dormitorio principal donde se juntan módulos. Y eso entonces, las ventajas que tenía esto en términos de tiempo, que se estaba construyendo en paralelo. O sea, hay una parte que se estaba construyendo en Chile, que es lo que se ve ahí arriba, que es lo que estaba, y otra parte en China. Todos estos dibujos, es bien interesante la estructura, porque en el fondo tienen losas de hormigón, o sea, mezcla acero-hormigón, y obviamente hubo que hacer todos estos dibujos para explicar cómo hacer esta cosa. Porque además era una fábrica que hacía, yo he trabajado con dos fábricas en China, una gigantesca, enorme, que es la mayor fábrica de muros cortinas de China, que está en la frontera con Rusia. Fabulosa, una planta extraordinaria. Los chinos arman la planta y después consiguen los proyectos. Entonces están las plantas y había hecho no esta, sino una muy pequeñita. Bueno, y esa resultó no ser mucho más mala que esta otra, que es una fábrica artesanal metida entre medio de unas plantaciones de bambú y con unos artesanos maravillosos. Entonces aquí estos son los módulos que ya llegan de China, que llegan con las ventanas puestas, ventanas, los baños, la cerámica, todo. El packaging no está muy elegante, eso sí, la casa quedó mejor de lo que se ve ahí. Por ahí se puede ver claramente el chasis, ¿no es cierto?, donde se estaban soportando esto. Aquí traje a los que habían sido mis maestros cuando construí la casa con los contenedores, que sabían cómo mover estas cosas. Ahora fue un calce bien preciso, porque incluso tener todos estos ángulos fue bastante preciso. Obviamente hay piezas de ajuste que se hacen acá, todos los intersticios se construyen en Chile, ¿no? Bueno, aquí ya son fotografías de la casa terminada. Está muy baja, por lo tanto los vecinos no les quita la vista al mar. Aquí se pueden a mano derecha todas esas deformaciones que no solo en la planta, sino también en el corte. Incluso esas piezas, que son unos triángulos, como unas cajas triangulares, venían aparte. Y está revestida en un deck, el mismo deck que se ocupa para las piscinas. Por lo tanto la mantención es cero. Y en los materiales más protegidos ahí trajimos bambú de China, que es un rollo porque le salen hongos. Entonces abrieron el primer contenedor y volaban las mariposas y las cosas. Nos amenazaron con quemarlo entero. Entonces, bueno, una de las tantas cosas que ocurren. Tiene una paleta, digamos, de colores muy reducida. Los muros son unos muros de hormigón que están teñidos del mismo color del bambú. Esta es la zona de estacionamiento. Aquí se puede ver entonces este asunto de los dedos, ¿no es cierto?, estos espacios intersticiales. Por aquí, los bambú lo que hacen es que son unos cielos falsos que cubren todas las instalaciones que después, todas las conexiones que se hacen acá. Entonces el mismo deck que está en el piso, el deck que está en los muros. Es una buena casa, ¿no? Para tirarse a la piscina. Y estos son estos espacios, nuevamente, estos espacios intersticiales. Aquí está la escalera. Y hay como algunos lugares que son más intensos de diseño, como estos, y otros más reposados, ¿no?, que son estos otros, que son los espacios entre los dormitorios. Y aquí se pueden ver, entonces, igual que en la escuela de diseño, estas ventanas alineadas que permiten entonces la ventilación y meter luz a todo el perímetro. Bien, esta es una casa de madera muy distinta en el sur de Chile, que es diríamos, el traslado como recreación de un diagrama. Es un diagrama que se tridimensionaliza, se transforma en arquitectura, se enraiza, que es esta casa, que tiene esa forma porque
por dos motivos. Uno, porque las vistas estaban en los escorzos frente a un lago y al mismo tiempo en un lugar lleno de árboles. Entonces estos dedos que se abren permiten hacerle el quite a los árboles y producir vistas en escorzo hacia el paisaje. Entonces una casa que se llama casa 2Y, son dos Y juntas, donde el centro, la conexión de las dos Y está el espacio de la cocina, que es el centro de la casa, y a la casa se entra desde acá arriba hasta los dormitorios de alojados, y abajo el dormitorio principal con el living. La historia de este proyecto es interesante, y esto hubo una traducción de materiales. El primero le hicimos una estructura metálica y salía carísimo. Tuvimos que hacer una segunda estructura, y la estructura de madera, porque este es un lugar que se construye mucho con madera en el sur de Chile, y salió la mitad, y nos encontramos con unos planos de cálculo maravillosos. Entonces el ejercicio consistió en cómo traducir, en el fondo, construir esos planos de cálculo, sin hacer que desaparezca, diríamos, la estructura. El lugar es fantástico, en el sur de Chile hay muchos lugares así. Donde está la casa, ve la casa como está metida entre medio de los árboles. Aquí hice como un avión encajado. Y la casa entonces se enraiza en la medida que se ajusta el terreno. Esa es como la clave de enraizamiento del proyecto. Estos son los planos de estructura que mencionaba. Entonces, cuando nos llegaron estos planos, a diferencia de lo que una estructura metálica no tiene esa densidad de elementos, entonces uno puede hacer una arquitectura que tenga un interior, es decir, que construye de esa manera. Entonces lo primero que decidimos es hacer una maqueta solo de la estructura y después ver qué es lo mínimo que podíamos cubrir en las partes que era estrictamente necesario cubrir, de manera que se mantuviera eso. Y un poco eso es como terminó siendo la casa, ¿no? Donde los esqueletos son visibles, son una parte integral del proyecto. Esto aquí uno entra a la casa y se encuentra con este patio inclinado que por lo tanto permite mirar el lago, tener como el primer avisoramiento. Y aquí estamos llegando entonces al espacio central, que es donde está la cocina, que es esta, que se asoma sobre el estar. Acá arriba estaría la cocina, ¿no? Ahí estamos bajando. Son distintas plataformas de 1,60 m, que por lo tanto visualmente quedan integradas. El dueño gozando su casa. Y aquí se ve claramente esa imagen parecida a la de la maqueta, ¿no? Esas ventanas que eran un poco chinchosas, después las eliminado. ¿Chinchosa existe esa palabra acá? No existe. Sería como mimosa, no sé. Bueno, este es un pabellón que fue un pabellón prefabricado para celebrar los 120 años de la Escuela de Arquitectura, la Católica. Y me lo encargaron, un encargo interesante, porque justo ese semestre no hice clases, ya que no va a hacer clases, hazte cargo de esto. Entonces el encargo es un proyecto que tenía que estar en dos lugares, tenía que estar en la Escuela de Arquitectura y en Valparaíso, para la Bienal de Arquitectura. Pero su primera condición es que tenía que un proyecto celebratorio, o sea, que tenía que celebrar a todas las generaciones, los 120 años, y por lo tanto hay que construir un monumento, ¿no? Entonces, ¿cómo uno construye un monumento que es desarmable, modular? Ajá. Entonces, lo que hice es trabajar con un sistema constructivo que es como una silla de playa gigantesca, que se repite, que construye la base y que permite, y que como es una silla de playa, diríamos que su estructura está hacia afuera, y es como lo que ocurre en las catedrales góticas, ¿no es cierto? Que la estructura, que es como un exoesqueleto, y a veces incluso esos espacios que están por fuera son más interesantes que los interiores. Bueno, y en este caso permitía organizar una muestra en ese exoesqueleto, y la altura, que era muy importante en los monumentos, ¿no es cierto?, se lograba con esta bola inflable que tiene 12 metros de diámetro, y por lo tanto es el edificio más alto del campus, y allá atrás está la Escuela de Diseño. Entonces ahí se puede ver esta silla de playa de 5 metros, que la pueden llevar 2 personas, y se monta.
que genere un espacio de reunión al centro y este deambulatorio para exhibiciones. Voy a mostrar aquí imágenes en los dos lugares, ¿eh? Esto está en el campus de la universidad, sobre la biblioteca, el edificio de diseño estaría donde estoy yo. Y aquí el mismo proyecto puesto después en un edificio incendiado en Valparaíso para la Bienal de Arquitectura, que aquí quedó mucho mejor que en la escuela, que es eso que ven ahí. Aquí se puede ver diría, un poco la escala. Se ve chico porque ese edificio es muy grande, pero es enorme. Aquí se aprecia mejor el tamaño. Y aquí interesante este tema como de los arriestramientos, ¿no es cierto?, de los dos edificios. Entonces aquí que se hace mucho más evidente como el sistema estructural de la propuesta. Esto ya en el campus, ahí reconocen la casa colonial. Y fue una fiesta maravillosa, porque se encuentran todas las generaciones, los profesores mayores, todo. O sea, la Escuela de Arquitectura tiene esa cosa muy bonita que es como una familia, ¿no? Entonces la gente están todos vinculados. Y esto es muy como de Boulé, ¿no? Este es un proyecto que así quería mostrarle algo de las cosas que estoy haciendo en este minuto. Es una plaza cubierta en Quintero. Hace muchos años, con Antonio, me invitó a esta universidad por ahí a hacer una plaza cubierta en República Dominicana. Y después tuve la oportunidad de hacer otras cosas. Y esta es una plaza cubierta nueva, que lo que hace es reordenar el centro cívico de este lugar muy degradado de la ciudad de Quintero, que está, diríamos, en la costa. Y es con estos esquemas de gestión, Carlos, en que una cosa que ha ocurrido mucho en Chile, que como el Estado se ha retirado, entonces todas estas empresas, que son empresas extractoras, diríamos, de recursos, le regalan, o sea, para bien o para mal, se arman una alianza un poco extraña, en que son estas empresas, en este caso una empresa mixta, inglesa, canadiense, que le regala proyectos al municipio para que después los postule a concursos públicos, ¿ah? Y este es el caso, o sea, yo soy un cliente con doble militancia, ¿no?, para esta empresa, que es la que trae el gas a Chile, y al municipio. Ahora, funcionan todos felices, andan abrazando por la calle, pero bueno, tiene sus cosas buenas y malas, ¿no? También se presta para otras cosas. Entonces, bueno, esa es la plaza cubierta que está con el corazón y como su primer objetivo es generar un espacio público y ordenar a través de una serie de muros que se extienden a lo largo de la manzana este espacio. El espacio está armado en base a tres franjas que se ordenan con unos hundimientos donde se producen las estancias. Aquí se puede ver lo que explicaba, este gran muro largo que hace cargo de la manzana completa. Y por arriba está de nuevo este sistema de sillas de playa autoportantes, pero soportados sobre una estructura metálica, ¿ah? Entonces aquí se pueden ver una de estas franjas que se van hundiendo y donde se está. Y ese sistema estaba haciendo en paralelo el pabellón y también la biblioteca, que son familiares en eso. Ahora, lo que tiene distinto esto y que tiene que ver, o sea, uno de sus aspectos es el traslado de un hecho plástico. A mí me interesa mucho diríamos, la escultura cinética, el trabajo de Jesús Soto, de Diez. Entonces, aquí el tema en este edificio público era cómo construir algo que no fuera solamente como la plaza cubierta, sino que fuera algo más, que regalar algo más, algo que fuera, en cierto sentido, como sorprendente. Pero eso sorprendente no es una cuestión de ego, sino porque creo que si uno puede lograr eso como esa posible como capacidad de sorpresa, ¿no es cierto?, se genera un mayor grado también de apropiación de la gente de la ciudad. Entonces, una manera de construir esta como gran escultura cinética era trabajando con las piezas laminadas de madera con dos colores, que es lo que hace Jesús Soto cuando trabaja obviamente a otra escala, pero Cruz Diez lo hace a escalas mayores. Poniendo de esta manera y en relación con la vista, entonces se van perdiendo los amarillos, los cafés, entonces se produce un efecto cinético a gran escala a medida que uno se va moviendo.
La madera siempre está protegida, una cosa que parece como muy importante en un edificio público, porque en Chile obviamente no se mantienen. Bueno, este es el último proyecto, aquí termino, los dejo descansar. A mí un proyecto que me tiene muy, muy contento porque yo creo que cumple con muchos aspectos. Es un proyecto que ha sido premiado, que obviamente a mí me ha traído otros trabajos también, no solo, o sea, tiene como ese aspecto instrumental, pero también tiene como una significación que es un reconocimiento a un trabajo que yo creo que ha sido de mucho esfuerzo, no solo mío, es una obra que se hizo en el contexto de la reconstrucción de la ciudad de Constitución, es parte de un plan mayor que el plan de Elemental para la reconstrucción después del terremoto, que incluye varios proyectos, uno más bien de escala pública todo. Bueno, y ellos me invitaron a hacer uno de estos proyectos, que es el de la biblioteca. La biblioteca está puesta sobre la plaza de Armas, que fue uno de los lugares que se inundaron. Aquí fue afectado por un tsunami y además terremoto. Fue como uno de los lugares más devastados de la ciudad. Es bien interesante la asociatividad que se hizo, en el fondo, Arauco, que de nuevo es como la empresa extractora del lugar, para su vez hace los master plans, se preocupa, es como una especie como de padre bondadoso, pero por otro lado extrae, ¿no? Es una cuestión bien rara. Y son los que contratan claramente a Elemental. Y ellos, entonces, lo que fue, inventaron una gestión donde los bancos ponen dinero, ¿no? Y lo público también. O sea, el municipio compra el terreno, puso algo de dinero, pero los bancos, habían varios bancos que se hacían cargo de financiar estos distintos proyectos, en este caso el Banco Itaú. Y se lo pasa a una fundación, que es una fundación que tiene como objetivo fomentar la lectura en Chile, que es una gente maravillosa. Y por lo tanto el proyecto tenía que cumplir varias cosas, o sea, que fuera un edificio público, se reconociera como público, se usara como público, que su arquitectura fomentara la lectura, no solo, y que también su arquitectura fomentara que la gente empezara a leer, o sea, que entrara al edificio a leer. Y por lo tanto, lo que se va a hacer, tanto afuera como adentro, es generar entonces esas condiciones para arraigar, para atraer, para engatusar a la gente, y eso ha funcionado súper bien. Entonces, está puesto, ¿cuál es el contexto? Esta cosa con bandera, un edificio que se cayó, hoy día venden hot dog ahí, entonces es como la calidad. ¿Ya? Entonces, el gran patrimonio que quedó aquí eran los árboles y la plaza, digamos, el resto está todo degradado, desaparecido. Entonces parecía como la primera cosa a reconocer era esa plaza y por lo tanto construir una manera de leer frente a la plaza como quien lee en su casa frente a un jardín. Eso era como lo que se quería construir. Y las condiciones para que eso ocurra pasaban por levantar el proyecto a 1,60 m sobre el terreno. Esta es la empresa que está instalada, esta empresa extractora que además hace los master plan, que coordina, que puso un arquitecto fantástico para que haga la supervisión de obra ya en terreno. Tú como el Dios y el diablo al mismo tiempo. Esta es la fundación, ¿no? Que se dedica entonces a fomentar la lectura, y tiene y tiene algunas bibliotecas en los moles, ¿no? Y esta es una cuestión también que a mí me importaba muchísimo, es que tiene que ver con el arraigo de los sistemas constructivos en el lugar. O sea, esta es la zona maderera más importante de Chile. Cuando uno viaja en auto, cuando fui la primera vez, uno se encuentra con esto. Y se encuentra con gente que es capaz de trabajar muy bien la madera, pero a su vez con maneras de acopiar la madera, que es lo que ven estos triángulos ahí, que reconocen los otros proyectos que he mostrado, que es una manera como natural, lógica de juntar las cosas, pero al mismo tiempo genera unas cualidades espaciales al interior, de luminosidad especiales, que es lo que quise trasladar después al proyecto de la biblioteca, ¿no? Que son ese tipo de cosas que están ahí. Pues un proyecto largo porque primero salió caro, tuvimos nuevamente, igual que en la casa, cambiar la estructura, que fue para mejor, porque cambiamos de una estructura que era mixta con acero, ahora que es netamente madera, y con esta gente que era capaz de construir una suerte como de órganos de iglesia a escala gigante, a unos valores súper razonables. Entonces la estructura pasó a ser importante. Y lo otro era que el edificio público no solo, o sea, que pareciera público que se usara como un edificio público, como este edificio maravilloso del Renacimiento, ¿no es cierto?, que con unas pocas cosas es capaz del edificio no solo construir albergue al interior, sino también al exterior de él. Algunos como esquema, aquí se puede ver en la isométrica arriba el nivel superior, que está a 1,60 m, que permite entonces estar por sobre los autos que cruzan la calle y al mismo tiempo evitar que el próximo tsunami se lleve todos los libros, entonces también está en una condición como de seguridad acentuada. La biblioteca está ordenada en base a 3 áreas y esas 3 áreas están acentuadas por 3 naves superiores que están construidas nuevamente con una suerte como de arbotantes exteriores, que lo que pueden ver ahí es que resuelven la estructura, pero al mismo tiempo evitan que el sol caiga directo sobre la fachada,
permitiendo que solo se ilumine, porque diríamos, esos paramentos inclinados son semitransparentes, entonces entra luz pero no entra sol, y al mismo tiempo protege la madera de la inclemencia. La madera funciona muy bien cuando son elementos verticales y no también cuando son horizontales. Entonces estos arbotantes de madera cumplen varias funciones. La fachada son estas grandes vitrinas que entonces tienen este rol de atraer, ¿no? Uno se siente, tiene los libros en la espalda, imposible no verlos, ¿no? Entonces genera, y es un edificio que le dice, mira, al que está afuera, me interesa que tú vengas, ¿no? O sea, te entrego, se suena un poco pomposo, pero afecto, un edificio que entrega afecto a los que están afuera. Aquí se puede como apreciar la escala del edificio. Y aquí ya nos vamos a hacer un recorrido interior. Los muebles en obra son muy importantes en un espacio que es continuo, poder generar como unos pequeños lugares al interior. Y con esto, diríamos, con este, ¿cómo se llama? Capitoné, que siempre está asociado al lujo, ¿no? Una cuestión como de lujo, de biblioteca súper burguesa, no sé qué. Es importante que esto tuviera como lo mejor, ¿no? Que fuera... Y hecho en lugares, de nuevo, como yendo a esta cuestión de la artesanía, en un lugar así se puede hacer eso. ¿No? Si yo quiero mandar a arreglar uno que tengo por ahí, que heredé, es imposible, ¿no? Aquí se puede hacer. Y después hay un horizonte donde los libros están sobre una cota hacia abajo, porque el espacio también es chiquitito, son 300 metros cuadrados, no es demasiado grande. Y este es un lugar donde se cuentan cuentos, ¿no? que es una actividad que hace esta fundación. La fundación les entrega el edificio andando al municipio, ¿no? Lo deja operando y le entrega con su know-how. Y aquí estamos terminando. Con eso terminamos esta presentación. Después viene la conversación. Muy bien. Gracias. Gracias por la paciencia. Bueno, Sebastián, primero es un honor y un placer conversar contigo. A mí también. Muchísimas gracias por esta hermosa conferencia a todos los niveles, tanto de ideas como de proyectos, incluso de imagen, ¿no? Y además por regalarnos tantas ideas, ¿no? Aquí tuvimos a José Cruz Ovalla, sí, acá, y recuerdo que le entrevistó Televisión Española en unos espacios y le preguntaba el locutor, ¿me podría usted dar la opinión? Dijo, mire, yo creo que es mejor que le dé ideas, ¿no? En vez de opiniones. Está bueno. Bien, te quería preguntar varias cosas. Primero, casi trabajando en Zoom, por el momento de la arquitectura latinoamericana o iberoamericana, ¿no? Tú has sido además, si no me equivoco, jurado y participante de la Bienal Iberoamericana. De la Bienal Iberoamericana, sí, ¿no? sí. ¿Cuál es, tú que conoces, creo que relativamente bien en este momento la realidad iberoamericana, ¿qué piensas que está pasando allá ahora? A ver, yo creo que lo que hay es que no sé si es posible hablar de una arquitectura latinoamericana. Yo creo que hay escenas que diríamos con mayores niveles de frescura o de madurez que otras, y que están, o sea, claramente influidas por distintas cosas, obviamente aspectos culturales, económicos, y creo también como la relación entre práctica y pensamiento. Por eso yo creo que es una cuestión clave que hace las diferencias en muchos lugares, y diríamos esa relación que puede ser en algunos casos más estrecha entre disciplina diríamos, entre lo profesional y lo académico. Yo creo que eso varía de lugares en lugares que es mucho más estrecho. Yo diría que el caso de Chile es un caso singular donde eso está bastante conectado, con la particularidad que hay un cierto grado como de libertad, y que en la arquitectura chilena, que yo creo que sin ser chauvinista, una de las escenas interesantes hoy día, tiene esa conexión, pero al mismo tiempo tiene la capacidad de tener una cierta distancia y poder incluir
en la disciplina aspectos que vienen de otras disciplinas, que tienen que ver con esto de la traducción que yo he mencionado. Eso no ocurre en otros lugares, así visto muy por encima, obviamente no ocurre en Argentina. Yo creo que la arquitectura argentina es mucho más, no sé, algún argentino, pero más como que se alimenta de sí misma o de la propia disciplina, un poco lo que puede ocurrir en Italia, por ejemplo, y por lo tanto tiene, creo yo, como menos frescura que lo que puede tener, obviamente con excepciones como, sobre todo la arquitectura en Rosario, que es súper interesante. Ocurre eso. Y creo que hay ciertos lugares donde, diríamos, aún sigue trabajando fuertemente con el imaginario moderno, que es el caso de la arquitectura brasileña o la paulista. Bueno, los imaginarios tienen esa cualidad que, como son ideales, ¿no es cierto? Son como la encarnación en forma de ciertos ideales sociales de algún minuto, pero tienen esa particularidad que siguen vivos una vez que mueren esos ideales sociales. Y creo que la arquitectura paulista tiene, hace cargo como del ideal, ¿no? Que acompañó un movimiento en algún minuto, pero creo que hoy día está huérfano de ese movimiento. Entonces, a mí, si bien encuentro que tiene un interés gigantesco en lo que hace y admiro, soy amigo de muchos arquitectos, creo que tiene como un grado de frescura menor o un poco también, bueno, no sé, como que no calzan las cosas. A mí me parece que no calzan. Después yo creo que hay escenas que son escenas emergentes. Creo que lo que pasa en la arquitectura peruana con arquitectos como Jean-Pierre Cruz es interesante. Yo creo que eso va por muy bien camino. Y creo que también es algo que ocurrió probablemente en algún minuto con que ocurrió en Chile hace 20 años. Yo creo que Perú está como estuvimos nosotros hace 20 años y eso tiene que ver con con mayor internacionalización. Yo creo que eso también es una cosa que colabora, el hecho que hayan diríamos, gente que va a estudiar afuera, que ocurrió en mi generación. Mucha gente fuimos a estudiar afuera, volvimos, entonces eso da distancia, da perspectiva, y eso ocurre hoy día también en Perú. Creo que ocurre menos en Argentina, por ejemplo, que todavía no está muy desarrollado las becas de estudio, todo ese mundo es mucho más pobre, diríamos yo, en países como Argentina. Y no sé si me queda alguna escena por ahí. Y por otro lado, yo creo que emergen con fuerza arquitectas, ¿no? Sí, también. Sí, bueno, claro, Cecilia Puga en Chile, un buen referente. Arquitectas que son que no son socias de arquitectos, ¿no? Sino que llevan ellas mismas el peso, ¿no? Me parece que es un fenómeno interesantísimo y que está sucediendo prácticamente en todos los países de Iberoamérica. En España hay buenísimas arquitectas, ¿no? Pero no hay tantas que tengan el peso ellas solas del estudio como yo creo que hay en Iberoamérica. Lo otro que yo creo que uno ve en la Bienal Iberoamericana, que me tocó estar de jurado hace muy poco acá, que el nivel general es mucho, se ha ido hacia arriba, pero que es algo que es un fenómeno creo que de orden global. Hoy día los equipos de fútbol en todos los países chilenos, pero los países sudamericanos son de un súper buen nivel, ¿no? Porque yo creo que tiene que ver con los efectos buenos de la globalización, ¿no? Directores técnicos que vienen de otros países, futbolistas que estudian, que juegan en equipo internacional, entonces, y eso sube el nivel de todo. Yo creo que la arquitectura Latinoamérica a nivel general, sin hablar de lo que se destaca, ha subido de nivel enormemente. Incluso yo creo que las bienales, en concreto la Bienal Iberoamericana, ha tenido un papel positivo en ese fenómeno de conocimiento, ¿no? Sí, claro, y de intercambio, de poderse ver, sin duda. Ahora, la arquitectura española está en esa Bienal Iberoamericana, que se hizo, no es por halagarlo, pero era muy buena, de muy buen nivel. Sí, de todas formas, volviendo a lo anterior, a mí me parecía, yo tengo relación con Iberoamérica hace muchos años, y me parece que hay iniciativas como estas en las cuales es curioso que a través de estas plataformas, en concreto la Bienal Iberoamericana, que está promovida desde España, genera un conocimiento, una plataforma de conocimiento entre arquitectos de países que a lo mejor son vecinos y que si no fuera por esta iniciativa a lo mejor no se conocían, ¿no? O sea, hay veces que países que están uno al lado del otro tienen un desconocimiento, como nos pasa a nosotros con los portugueses. Portugal es un país maravilloso, creo que tiene unos arquitectos maravillosos. A mí me interesa en muchos aspectos más Portugal que España en algunos aspectos y sin embargo pues hay un desconocimiento grande, ¿no? Yo creo que
que quizá un efecto positivo de las bienales es precisamente generar... Y reforzar vínculos que ya están, obviamente, o sea, claro. Sí. Es curioso porque además, también aquí José Cruz comentó una cosa que me impresionó, que él decía que cuando terminó la carrera, consideró que necesitaba complementar su formación y llegó a la conclusión de que era bueno hacerla fuera. Y dijo, pero a mí no se me pasó ni por un minuto por la imaginación ir a Estados Unidos, sino venir a Europa, ¿no? Y en concreto él estuvo en Barcelona, ¿no? Sí. Yo creo que esa doble tensión, ¿no?, que hay en Iberoamérica, ¿no?, de recurrir al modelo norteamericano, al modelo de Estados Unidos, o relacionarse con Europa, es algo habitual, ¿no? Sí. Y que yo creo, por supuesto, no estoy diciendo que la relación con Estados Unidos sea negativa, y muchos de los buenísimos arquitectos además la han tenido doble, ¿no? Han tenido una relación con Europa y una relación con Estados Unidos, pero de alguna manera son culturas diferentes, ¿no? Sí, por eso lo percibes, ¿no? Sí, con claridad, claro. Bueno, yo siempre me he sentido mucho más atraído de estudiar, o sea, de hecho estudié en Londres, siempre también tenía como mucho más atractivo, me resultaba mucho más atractivo estudiar en Europa, por una capacidad, bueno, porque yo creo que además en la escuela de arquitectura hay mejores arquitectos acá, que en la escuela de arquitectura americana hay muy pocos arquitectos. O sea, se ha escindido, digamos, la disciplina de la academia, y a mí eso es algo que no encuentro que sea bueno. En cambio, sí, acá uno sí encuentra arquitectos enseñando, realmente arquitectos de práctica, y eso creo que hace una gran diferencia en la enseñanza, pero a su vez con una capacidad de discurso que también es muy buena. Yo creo que ustedes tienen eso acá, ¿no? Con una capacidad de construir un discurso. Yo, desde luego, admiro muchísimo a los arquitectos que, al mismo tiempo que ejercéis la profesión, tenéis la generosidad suficiente como para también enseñar, ¿no? Implicarse de manera profunda y generosa con la enseñanza. Yo creo que es casi una especie para mí de prueba del 9 de un arquitecto verdaderamente comprometido, ¿no? Afortunadamente aquí en España tenemos escuelas de arquitectura en las cuales se enseñan muy buenos arquitectos, ¿no? Yo tuve la suerte de estudiar en la Escuela de Madrid, además yo fui alumno de Antonio Vélez, que está ahí detrás, y yo creo que es algo que no se debe perder cuando existe, y que por otra parte hay que conseguir cuando no exista, ¿no? Muchas veces las escuelas tienen profesores que no son arquitectos del ejercicio de profesión, o no son arquitectos verdaderamente comprometidos con los verdaderos valores, ¿no?, sociales que debe tener, etcétera, ¿no? Sí. Tú realmente has tenido también el privilegio de estudiar quizá en la mejor escuela de Chile. Sí, ¿no? Porque tuve el privilegio de estar con muy buenos profesores, claro. Y yendo como a ese punto, la escuela de arquitectura quiere cuidar eso y resistir a la tendencia americana, diríamos, que en el fondo que se transforma todo puramente académico, por lo tanto reconoce las prácticas, o sea, la práctica profesional que tiene un cierto grado de reconocimiento para la escuela en términos, diríamos, de la acreditación, de tu contrato, incluso el sueldo que te puedan pagar, es tan importante como tener un doctorado. Y eso es una cosa bien saludable, yo creo, que hacen. Si no, yo no podría hacer clase, porque no tengo doctorado. Sí, en un momento determinado, al final, has dicho, en Chile el Estado se ha retirado, ¿no? Yo creo que aquí en España también el Estado se ha retirado, es decir, y aquí yo creo que es quizá más grave que en Chile que el Estado se retire, porque si hiciéramos el ejercicio de hacer los 200 edificios más interesantes de los últimos años, saldrían distintas listas, pero si hiciéramos luego a continuación cuáles han sido de iniciativa pública y privada, pues seguramente más del 80 o el 90% veríamos que son de iniciativa pública y de las administraciones, ¿no? Sin embargo, yo creo que la ecuación en Latinoamérica es casi la contraria, ¿no? O sea que
que es casi el 80% de iniciativa privada. ¿Cómo es el momento de la arquitectura pública y del papel de las administraciones en Chile? Yo creo que ocurre como a dos niveles, ¿no? Por un lado está el Ministerio de Obras Públicas, que yo diría que hace concursos de arquitectura y hay muy buenas obras públicas hechas en concursos. Milan Radic está haciendo un teatro fabuloso y ha hecho varios proyectos, digamos, dentro del esquema de concurso del Estado, ¿no? Diría que ese es como el aspecto a celebrar. Y después hay otras iniciativas que son de orden menor y que son mucho más importantes, yo creo. O sea, que todo lo que se construye es la municipalidad, esos municipios como este. Y eso diría que es bastante débil, sobre todo porque en ese caso la arquitectura, tal como están planteados los concursos, tiene muy pocos handicaps, diríamos, en términos de puntaje. Entonces puede llegar un pésimo proyecto y que ofrece por los honorarios de arquitectura la mitad que el otro y obviamente eligen, y siempre son además un honorario muy reducido. Entonces, digamos, la arquitectura media, de media escala, de pequeña escala, que es la que mayormente en el fondo transforma la ciudad, no estos grandes edificios emblemáticos, diría que eso está muy dejado. Ahora, pero se han creado instituciones que son interesantes, como se está trabajando para mejorar. Hoy día el Ministerio de Cultura tiene un área de arquitectura muy importante, con gente que está promoviendo que eso se cambie y que eso pase a ser distinto. Yo creo que se está avanzando por buen camino, ¿no? Conozco a la gente que está trabajando en eso y son gente como muy comprometida. Y yo tengo esperanza que eso va a cambiar. Háblame de tu generación en Chile. ¿Quién era mi generación? Yo creo que la generación, digamos, de los que tenéis entre 40 y 50 años, desde luego desde fuera la percibimos como una generación interesante, con talento. A mí me ha impresionado muchísimo lo que al principio decías que perseguías, ¿no? La coherencia de tu trabajo, cómo has conseguido crear una línea de investigación que vas siguiendo a pesar de que los encargos son diferentes. Yo creo que algo de esto también percibo en otros de tus compatriotas, ¿no? Sí. Y desde luego para mí es admirable cómo trabajáis con la madera de una manera, vamos, yo creo que solamente los arquitectos nórdicos están a vuestra altura ahora mismo, ¿no? O sea, eso en España también, porque los costes son muy distintos, es prácticamente impensable hacer edificios de esa calidad, ¿no? Claro, yo tuve la suerte, como tuvieron otros, o sea, yo coincidí en la escuela con Matías Klotz, que está un poco más arriba, que era compañero, estaba 2 años más arriba, con Milan Radic, estaba en el mismo curso, entonces coincidimos ahí. Alejandro Lavena estaba 1 año más arriba, coincidimos, esa imagen es media borrosa que mostré una bienal, esa la hicimos con Alejandro y con Rodrigo Pérez de Arce, un gran profesor de la escuela, y con otros, digamos, como 4 estudiantes, estábamos recién egresados y participamos en eso. Después que Cecilia Puga está un poco más arriba de Matías de Smiran, pero también más o menos que coincidimos en la escuela, y nos tocó un momento, diría, como especial del país, que fue la apertura de la democracia, y además previo a eso un momento de efervescencia muy interesante en términos culturales, probablemente más interesante lo que ocurrió después, ¿no? Siempre pasa, ¿no? En la medida que hay como esta censura y todo, hay como unos movimientos en ebullición que generan, por decirlo, no tanto como en términos de ideas, sino más bien como en ánimo, ¿no? O sea, como un sitio como de ánimo, un ímpetu, y yo creo que eso nosotros participamos todos de ese ímpetu. Coincidió también con que pudimos todos ir a estudiar afuera. Miran y Alejandro se fueron a Yayuaba, a Venecia, yo me fui a Londres, profesores que volvieron, los profesores que habían estado estudiando afuera. Entonces hubo como un caldo de cultivo y además con profesores con una capacidad de discurso muy buena. Yo creo que una cosa que caracteriza a la arquitectura chilena es como esa capacidad de poder pensar, de reflexionar sobre lo que hace, poder mirar el trabajo en retrospectiva y poder generar las continuidades que tú mencionas. Yo creo que es una cuestión bien única y que se está reforzando además. Ahora se cambió el currículum en la Escuela de Arquitectura nuestra para que eso, que digo, que con esa capacidad de pensar el proyecto y de construir un argumento con el proyecto, es parte, diría, del currículum del posgrado que ahora yo estoy enseñando ahí. Y lo que se hace, una cosa que estaba como intuida, ¿no? Que sí, parece que aquí hay algo con eso. No, esto es así y vamos a reforzar eso. Y hoy día, diríamos, el proyecto carrera se hace con una persona, un trabajo conjunto entre una persona que es muy formada, diríamos, en el aspecto teórico, con otro más formado en la profesión, que en mi caso, por ejemplo. Y de eso hay varios. Entonces,
hay como una capacidad para mirarse, ¿no? Para mirarse retrospectivamente, para saber lo que está, para entender las distancias, para saber diferenciarse. Y eso también es interesante de la arquitectura, porque no todos hacemos lo mismo, ¿no? En otros lados más homogéneo. Perdón. Yo creo que uno de los valores españoles es la nueva arquitectura en contextos del pasado, ¿no? Muchas gracias. La nueva arquitectura en contextos del pasado. ¿Cómo es ese panorama en Chile? O sea, el mundo de la rehabilitación, el mundo de la nueva arquitectura en edificios históricos, las intervenciones en centros históricos. ¿Puedes hablar un poquito de eso? Sí, claro. Bueno, yo creo en un contexto de mucho mayor libertad de la que tienen ustedes, pero muchísima mayor libertad. O sea, solo como es una anécdota, ¿no? Bueno, de hecho, Cecilia Puga está haciendo un trabajo de rehabilitación muy interesante, que yo creo que sería muy difícil de hacer acá. Smilian también hizo una rehabilitación, un proyecto del Museo Precolombino, también con un grado de libertad enorme, y un fantástico proyecto. Yo diría que la gente que está en esos cargos directivos, en esa área, son gente también con mucha libertad y con mucha perspectiva. De hecho, el actual director de la Escuela de Arquitectura era el antiguo director del Consejo de Patrimonio, y que fue el cliente de la Cecilia, por ejemplo. Entonces, fantástico. Entonces,